3 adolescentes brutalmente asesinados, un herido de gravedad y múltiples sospechosos conforman el caso de los asesinatos del lago Bodom. El sábado 4 de junio de 1960, 2 parejas de adolescentes finlandeses fueron a acampar a orillas del lago Bodom, ubicado cerca de la finca de Oita, perteneciente a la ciudad de Espoo. El grupo estaba conformado de la siguiente manera. La primera pareja eran Maila Irmeli Björklund, de 15 años de edad, y Nils Willem Gustafsson, de 18. La segunda, conformada por Anja Tulika Mäki, de 15 años, y Seppo Antero Boisman, de 18. Ya en la madrugada, siendo domingo 5 de junio, entre las 4 y las 6 horas, Mäki, Björklund y Boisman fueron apuñalados en múltiples ocasiones hasta la muerte. Gustafsson también fue atacado, pero consiguió sobrevivir, aunque sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la mandíbula y otros huesos de la cara, además de varias contusiones en el rostro. Lo trasladaron al hospital, donde permaneció 6 horas en coma y 4 días después recuperó el conocimiento. A causa del traumatismo, el líquido cefalorraquídeo se filtraba por la nariz y la barbilla estaba tan rota que los dientes le salían por la mejilla. La cabeza presentaba numerosas heridas y uno de los canales auditivos resultó dañado de una puñalada. Tras su recuperación, comentó que consiguió entrever a un atacante vestido de negro y rojo intenso que se acercaba hacia ellos previo al ataque. Sobre las 6 de la mañana del día del ataque, un grupo de jóvenes observaba naves cerca del lugar y dijeron más tarde haber visto una de las tiendas desplomarse y a un hombre rubio abandonar la escena. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados alrededor de las 11 de la mañana por un carpintero de la zona llamado Esko Oiva Johansson. Este sujeto fue quien alertó a la policía de los hechos, quienes llegaron después del mediodía a la escena del crimen. Al investigar la escena del crimen, los oficiales descubrieron que las víctimas fueron atacadas desde los laterales exteriores de las carpas con un cuchillo y un objeto romo, los cuales no fueron hallados, por lo que el asesino no ingresó a las carpas para cometer el crimen, sino que lo hizo desde fuera. Björklund, la novia de Gustafsson, fue encontrada desvestida desde la cintura hacia abajo y estaba tendida por encima de su tienda. Era la que presentaba más heridas de todas las víctimas. Fue apuñalada repetidamente, incluso después de su muerte, mientras que los otros adolescentes fueron asesinados con menos brutalidad. Gustafsson también fue encontrado encima de la tienda. El asesino se llevó objetos personales de las víctimas que los investigadores encontraron desconcertantes, incluyendo las llaves de las motocicletas de los jóvenes, que seguían en el mismo sitio después del crimen. Los zapatos de Gustafsson fueron encontrados a aproximadamente 500 metros de la escena del crimen. La policía no acordonó el sitio ni reportó los detalles, lo que más tarde se consideró un grave error. A causa de esto, muchos oficiales y otras personas desbarataron la escena y corrompieron toda clase de pruebas restantes. El error fue a peor cuando se contactó a los soldados finlandeses para ayudar con la búsqueda de objetos perdidos alrededor del lago, varios de los cuales nunca fueron encontrados. Tras esta investigación fallida y el paso de los años, han surgido varios sospechosos de los asesinatos del lago Bodom. En las primeras etapas de la investigación, la policía finlandesa investigó a varias personas, incluidos los amigos y familiares de las víctimas, así como otros campistas que se encontraban en el área en el momento del crimen. También se investigó la posibilidad de que el asesinato hubiera sido cometido por un asesino en serie o por un soldado soviético, ya que Finlandia había estado involucrado en una guerra con la Unión Soviética en la década de 1940. Risto Ryti fue uno de los primeros sospechosos en el caso del asesinato del lago Bodom, porque había estado en el área esa noche y había sido visto por otros testigos en el área del lago Bodom. Además, Ryti se había comportado de manera extraña en los días siguientes al crimen, lo que llamó la atención de la policía. Según los informes de los medios, Ryti había sido visto vagando por el área del lago Bodom en los días siguientes al crimen, aparentemente en estado de shock y hablando incoherentemente. También había sido visto con una herida en la mano, lo que despertó sospechas de que podría haber estado involucrado en el crimen.
Ritty fue interrogado por la policía y sometido a un examen psiquiátrico, pero finalmente fue descartado como sospechoso debido a la falta de evidencia en su contra. Desde entonces ha habido teorías especulativas de que Ritty podría haber estado involucrado en los asesinatos, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. En el año 2004, la policía finlandesa arrestó a un hombre llamado Hans Assmann y lo acusó de los asesinatos del lago Bodom. En ese momento, Assmann tenía 63 años y había sido considerado como un sospechoso en el caso durante mucho tiempo. Hans Assmann fue sospechoso en el caso del asesinato del lago Bodom por varias razones. Primero, había estado en el área en el momento del asesinato y había sido visto por testigos en los días previos al crimen. Además, Assmann había admitido anteriormente haber estado en la escena del crimen esa noche, aunque había negado cualquier participación en los asesinatos. También se sabía que Assmann tenía un interés en el ocultismo y la magia negra, lo que llevó a especulaciones de que podría haber estado involucrado en el crimen como parte de un ritual satánico. Por otra parte, según informes de los medios, Assmann tenía antecedentes penales por delitos violentos y había sido condenado por asesinato en su país de origen, Alemania, aunque fue liberado después de cumplir una sentencia reducida por buena conducta. Sin embargo, en 2005, el tribunal lo absolvió debido a la falta de pruebas concluyentes en su contra. La policía había utilizado una técnica de análisis de ADN para comparar una muestra de ADN encontrada en la escena del crimen con una muestra tomada de Assmann, pero los resultados fueron considerados como insuficientes para condenarlo, pese a que, según los informes de los medios, la policía dijo que los resultados de la prueba indicaban que el ADN de Assmann estaba presente en la muestra de la escena del crimen. Sin embargo, según algunos expertos, la prueba no fue concluyente y no se pudo determinar con certeza si el ADN encontrado en la escena del crimen pertenecía a Assmann. Por otra parte, el día de su muerte, ya en 1997, Assmann aseguró a un periodista finlandés que había matado a los 3 jóvenes. Además, fuentes alegaron que Assmann era un espía alemán que estaba en Finlandia durante los años 60, aunque no se pudieron demostrar ninguna de estas teorías por falta de evidencia, por lo que fue descartado como sospechoso. Otra de las personas de interés en el caso fue Pentti Soininen, quien fue un residente cercano del lugar donde ocurrieron los asesinatos del lago Bodom y tenía 15 años al momento en que ocurrieron los mismos. Tras ser visto en la escena del crimen esa misma noche, fue interrogado en su momento por los oficiales de policía encargados del caso, pero no obtuvieron resultados que ayudaran al mismo. A finales de los años 60, Pentti trabajaba como encargado de mantenimiento y ya había sido condenado por varios delitos violentos y contra la propiedad. En 1969, a la edad de 24 años, estando preso en la cárcel del condado de Kuopio, confesó que había cometido los asesinatos del lago Bodom, pero poco después de la confesión, Soininen se quitó la vida. Hay 2 versiones de cómo se suicidó. La primera dice que se ahorcó en la comisaría de Toijala y en la segunda, que se disparó estando en su casa en Espoo, Finlandia. Si bien las circunstancias de su muerte no son claras, Soininen era considerado un psicópata difícil de tratar y fácilmente un mitómano, por lo que a falta de pruebas, no pudo ser acusado por los asesinatos. Uno de los principales sospechosos de los asesinatos fue Carl Valdemar Gillström, encargado del kiosco de Oita. Era conocido por mostrar abierta hostilidad hacia campistas que se acercaban al lago y actuaba contra ellos cortando las cuerdas de las tiendas o arrojando rocas a su paso. Unos días después de la muerte de los jóvenes, Gillström llenó un pozo que se encontraba en su patio y consecuentemente tanto su casa como el patio de la misma se inundaron. Además, vecinos afirmaron años después de los hechos haberle visto salir de las orillas del lago, pero alegaron que le tenían demasiado miedo como para reportarlo a la policía en ese entonces, debido a su comportamiento violento. Aparentemente Gillström había confesado haber sido el autor de los homicidios en conversaciones informales con conocidos. Además, la esposa de Gillström dijo que estuvo despierta toda la noche y que su marido no había estado fuera de casa. Sin embargo, la mujer había dicho antes de su muerte que su marido había amenazado con matarla si decía la verdad.
A pesar de todo, ninguno de estos hechos han podido ser contrastados y la policía nunca encontró pruebas firmes que lo pudiesen vincular con el triple homicidio, de manera que durante la investigación se le descartó como sospechoso, puesto que todos consideraban que estaba demente. Gyllström se ahogó en el lago Bodom en 1969 en estado de ebriedad. Pauli Luoma fue de los primeros sospechosos del caso, ya que era un prisionero fugitivo en el momento de los asesinatos. La policía lo detuvo poco después de fugarse y lo interrogó, pero no tuvo éxito. Su coartada parecía sólida, habría estado en Otaniemi en el momento de los asesinatos. Ya en marzo de 2004, casi 44 años después del triple homicidio, Nils Gustafsson fue arrestado por la policía con la acusación formal de haber matado a los 3 jóvenes. Poco después fue liberado de la prisión provisional, pero con la imputación como único sospechoso del homicidio. En 2005, la Agencia Nacional de Investigación declaró que el caso se sostenía en un análisis de las manchas de sangre. Según la acusación, Nils Gustafsson habría tenido un ataque de celos hacia Irmelin Björklund, quien hubiera sido su novia en aquella época y con la que llevaba poco tiempo. De acuerdo al libro publicado por Johansson, el ataque de celos de Gustafsson pudo ser la causa del crimen y la razón que diferenciaría la brutalidad empleada para asesinar a Irmelin frente a la simplicidad empleada en el homicidio de los otros 2 adolescentes. La acusación demandaba cadena perpetua en contra de Nils Gustafsson. La defensa sostuvo la idea de que los asesinatos fueron realizados por una o más terceras personas y que con las lesiones que sufrió el imputado le habría resultado imposible haber asesinado a los otros muchachos. El 7 de octubre de 2005, Gustafsson fue liberado de todos sus cargos. Tras ser liberado, exigió una compensación por el sufrimiento psicológico a causa del largo tiempo de detención. Una vez negociado, el Estado finés finalmente accede a un pago de 44.900 euros. Gustafsson además denunció diversos recortes de prensa por vulneración a su honor por parte de diversos medios de comunicación fineses, pero la denuncia no prosperó. Hasta el día de la fecha no se sabe quién fue el culpable por los ataques del lago Bodom. ¿Quién crees que haya sido? Al fin y al cabo, la veracidad está ligada a tus creencias. Si te gustó el contenido, te invito a que me regales un like y compartas. Suscríbete para no perderte futuros videos. Esto fue Rec Room. Gracias por escuchar. Espero volver a saber de tu existencia.